Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Ni golpismo, ni intervencionismo. Venezuela quiere paz, democracia. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Es una gravísima irresponsabilidad del gobierno de Estados Unidos, afirmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro anuncia que Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Esto después de que Donald Trump reconociera al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente interino de la nación bolivariana. El político se autoproclamó como jefe de Estado interino en medio de una manifestación antigubernamental. Toda la última información y las reacciones de la mano de Erika Ortega Zanoja desde Caracas y Elena Villar desde Washington. Fue esta una jornada intensa, la de este miércoles en Venezuela. Primero, unas grandes movilizaciones emprendidas por el chavismo en resistencia a los llamados de Washington de desconocer la presidencia de Nicolás Maduro, y luego la de la oposición, donde al final el dirigente Juan Guaidó se autoproclamó como presidente de Venezuela con pleno apoyo y respaldo de la Casa Blanca. La denuncia de Nicolás Maduro fue desde el propio Palacio de Miraflores, sede del gobierno nacional, y rodeado de sus seguidores alertó al mundo que está ejecutándose un golpe de Estado promovido desde Washington, por lo cual decidió expulsar del país al cuerpo diplomático de esa nación acreditado aquí en Venezuela. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! Juan Guaidó respondió a todo esto con un comunicado emitido con un membrete de la Asamblea Nacional y dirigido a las embajadas presentes en Venezuela. Seguiremos manteniendo relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, dice. Pero, entre tanto, la posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vino de la figura del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Él dijo que no aceptan a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley. Horas antes había hablado a las fuerzas del chavismo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos parte de sus palabras. Aquí en Venezuela, países imperialistas y sus lacayos, es probable que ustedes entren. Sí. Lo que no está claro es cómo van a salir. Es probable que ustedes entren, pero lo que no está claro para ustedes es cómo van a salir. Y ahí tenemos nosotros el ejemplo del pueblo cubano. Tomemos el ejemplo de los hermanos cubanos. Tanta lucha,
tanta pasión, tanta furia del imperialismo con Cuba y no han podido, y con Venezuela tampoco podrán. Después de la autoproclamación de Guaidó, hubo unos disturbios hacia el este de la ciudad en las mismas zonas de guarimbas del año 2014 y 2017, es decir, Altamira, El Rosal y Chacaíto. Hasta ahora no se conoce un reporte oficial de los detenidos. Los alrededores del Palacio de Miraflores, eso sí, están en total calma. Gracias, Erika, por esa última hora desde Caracas. Vamos ahora hasta Washington con Elena Villar para conocer cuáles han sido las reacciones desde la Casa Blanca. Elena, adelante. Todas las opciones están sobre la mesa respecto a Venezuela. Lo ha confirmado el propio Donald Trump después de que funcionarios de la administración estadounidense invocasen el artículo 2 de la Constitución para reconocer a líderes extranjeros y asegurasen que en el caso de que no se acepte una transición pacífica, están abiertos a cualquier opción. En este sentido, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha pedido a Nicolás Maduro que renuncie y ha llamado a los militares venezolanos y a las fuerzas de seguridad a apoyar la democracia y proteger a los ciudadanos. Recordemos que la Casa Blanca previamente en un comunicado ha reconocido al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, a Juan Guaidó, como el nuevo presidente del país. En ese escrito, Donald Trump ha asegurado que la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano es la Asamblea Nacional, que invocó la Constitución del país para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y que, por tanto, la oficina de la presidencia había quedado vacante. Continuamos responsabilizando directamente al régimen ilegítimo de Maduro de cualquier amenaza que pueda representar para la seguridad del pueblo venezolano. Ha dicho también que continuará usando todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia venezolana. Trump, en este sentido, ha alentado a otros gobiernos del hemisferio occidental a que reconozcan al presidente de la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó, como nuevo presidente interino de Venezuela. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, que ha confirmado la noticia, ha asegurado que el pueblo de Venezuela se ha pronunciado valientemente contra la corrupción del régimen, así ha dicho, la escasez de alimentos y medicinas y la ausencia del Estado de Derecho. Hay que recordar que este mismo martes, hace tan solo una jornada, el vicepresidente Mike Pence ya mostraba abiertamente su apoyo a la oposición venezolana en nombre del presidente y, según sus palabras, de todo el pueblo estadounidense. También este martes, Trump se había reunido con los republicanos Marco Rubio y Rick Scott en la Casa Blanca para tratar el tema de Venezuela. Veremos qué sucede a partir de ahora, teniendo en cuenta que Maduro ha dado esas 72 horas al personal diplomático y consular para que abandone el país, que Guaidó, por su parte, ha pedido que se queden y que Marco Rubio ha dicho que Maduro no tiene autoridad, aunque ha exigido al Departamento de Estado estadounidense a que expulse a los diplomáticos venezolanos que están ahora en Estados Unidos y acepte a los que designe Guaidó. Las últimas circunstancias en Venezuela suscitaron una avalancha de reacciones de la comunidad internacional. Algunas naciones se mostraron dispuestas a reconocer al dirigente opositor como presidente interino, entre ellas, por ejemplo, Brasil o Colombia, mientras países como Bolivia brindaron su apoyo al presidente Maduro. Vamos a conocer más datos. Desde Buenos Aires nos informa en directo Ignacio Jubilla. Hola Ignacio, cuéntanos cuál fue la postura del líder argentino y qué se puede decir del conjunto de América Latina sobre su postura de Venezuela. Hola Fernando, un gusto saludarte. Desde que asumió Mauricio Macri es uno de los más críticos con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y por eso no tardó en sumarse al reconocimiento de Juan Guaidó impulsado por su par de Estados Unidos, por Donald Trump. Dijo, quiero expresar mi apoyo a la decisión del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como presidente encargado. Puso Macri en su cuenta de Twitter y agregó, confiamos, como los demás países del Grupo de Lima, en que la decisión de la Asamblea y de su presidente conduzca al restablecimiento de la democracia a través de elecciones libres y transparentes. Antes que Macri, el brasileño Jair Bolsonaro se había expresado casi utilizando las mismas palabras en su cuenta oficial de Twitter, agregando que Brasil apoyará política y económicamente, dijo, el proceso
de transición para la democracia y la paz social para que vuelvan a Venezuela. Iván Duque, el presidente de Colombia, tuiteó en tanto que en Davos, en medio de actividades por el Foro Económico, se reunió precisamente con Jair Bolsonaro y también con la vicepresidenta de Perú y la canciller de Canadá para expresar también el apoyo a Guaidó. Escuchemos ahora este respaldo entonces en palabras de los presidentes de Brasil, de Colombia y también de Chile y Ecuador, que se pronunciaron en el mismo sentido. Brasil también acaba de emitir un comunicado reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. El gobierno de Chile, al igual que el Grupo de Lima, y especialmente Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Canadá y también otros países del mundo como Estados Unidos y Francia, hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional. Hay, por supuesto, muchas más reacciones. Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, se sumó también en Twitter al apoyo a Guaidó. Dijo: cuenten con nosotros para abrazar de nuevo la libertad y la democracia. Y en el mismo sentido se pronunció también el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada. Dijo: abogamos por el diálogo, la paz y nuevas elecciones libres en ese país. Vamos a recordar que Luis Almagro, secretario general de la OEA y otro de los principales adversarios de Maduro en el plano internacional, había sido, junto con Donald Trump, uno de los primeros en felicitar y reconocer a Guaidó. Y del otro lado del Atlántico, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, estamos hablando de la italiana Federica Mogherini, ha declarado que la UE apoya también plenamente a la Asamblea Nacional como la institución elegida democráticamente, cuyos poderes, dice, deben ser restaurados y respetados. Y menos han sido hasta ahora, hay que decirlo, los apoyos al gobierno de Venezuela. México mantiene una postura, podríamos decir, cauta. En Twitter, el vocero de la presidencia dijo allí que su país analiza la situación en Venezuela y que hasta el momento, por lo menos, no hay ningún cambio en sus relaciones diplomáticas. Cuba y Bolivia, en tanto, dos históricos aliados del chavismo en Venezuela, sí han salido a respaldar fuertemente al gobierno de Nicolás Maduro. Responsabilizan además a Washington por la crisis institucional que se vive en Venezuela. No seremos nunca más el patio trasero de los Estados Unidos. Eso es lo que expresó el presidente de Bolivia, Evo Morales, en Twitter. Y la Cancillería cubana, en el mismo sentido, remarcó que la historia va a juzgar a aquellos que alientan y reconocen la usurpación golpista. Recordemos que por su parte Maduro en su discurso había dicho que recibió una llamada de apoyo del presidente de Turquía, de Erdogan, y también desde Rusia, el presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación de Rusia, Konstantin Kosachev, dijo que respalda el gobierno de Maduro. Estas posiciones de la comunidad internacional de alguna manera van cristalizando entonces sobre todo el giro político que ha dado la región latinoamericana en estos últimos años. Como decimos, todavía no se sabe claramente cómo se va a traducir esto concretamente en el futuro de la diplomacia en la región, pero sí, sin lugar a dudas, aumenta y fuertemente una tensión que ya existía. La gravedad de la crisis de distribución justamente en Jalisco confrontó hoy al gobernador del estado con el presidente López Obrador. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, advirtió ayer que a pesar de que ha cumplido con todas las peticiones del gobierno federal para regularizar el abasto de gasolina, si la federación no asume su responsabilidad y genera certezas, ellos tomarán medidas de mayor escala para contener las afectaciones. El presidente le respondió esta mañana. No voy a caer en provocación, con todo respeto al ciudadano gobernador, no me meto en eso. No es serio, le diría que es publicitario. Ayer creo que les dije que nos sacaron 4 veces el ducto de Salamanca a Guadalajara, 4 veces. En respuesta,
Enrique Alfaro publicó en Twitter que más de la mitad de los municipios de Jalisco ya sufren desabasto de gasolina, pero también de gas LP y diésel. Destacó que lugares como San Juan de los Lagos tiene 93% de desabasto de combustible. Zacoalco de Torres no tiene gasolina desde hace 10 días. Tapalpa reporta paro total de servicios públicos como la recolección de basura. Y en otros como Tequila, el turismo ha caído en 70%. Lo que nosotros le pedimos al presidente es que no llevemos este asunto a un terreno de debate político. A mí no me interesa debatir con el presidente. Lo único que pido es que Pemex dé la cara. No ha salido a dar una sola rueda de prensa en Jalisco. Lo único que estamos pidiendo es que le demos certeza a los ciudadanos. Las agresiones en contra de periodistas y luchadores sociales continúan en México. Colectivos sociales ven este fenómeno como uno de los principales temas pendientes que deberá resolver el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pablo Pérez nos amplía. Nathaniel Hernández asegura que su labor periodística ha sido censurada e incluso le ha llevado a ser víctima de agresiones por parte de actores de poder en el sureño estado de Chiapas. Evidenciando el escenario de impunidad, alzando la voz por la gente que no tiene los medios o mecanismos para decir lo que está ocurriendo en alguna zona determinada. Y es una forma, una práctica vieja, ¿no? De una forma de callar voces es asesinando o encarcelando. En el encuentro Elecciones para México, Libertad de Expresión y Procesos de Transición, periodistas y luchadores sociales coinciden en que por décadas han sido los gobiernos en turno los responsables de las agresiones en contra de los comunicadores o los que luchan por los derechos sociales. La mayoría de las denuncias de las familias dicen que la última persona o en el último lugar donde se vio a la persona desaparecida estaba un policía municipal. La permanencia de algunos actores políticos en puestos clave en el gobierno actual les hacen dudar sobre la posibilidad de que se haga justicia. A Noé Jiménez Pablo lo asesinan y ahora el que es el fiscal general de justicia en Chiapas fue acusado de haberlo torturado hace 17 años. Tan solo en lo que va del 2019 han sido asesinados 2 luchadores sociales, José Gómez y Noé Jiménez, en el sureño estado de Chiapas, y el periodista Rafael Murúa en Baja California, quien incluso estaba inscrito en el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. También nos implican a nosotros como sociedad, ¿no? Porque justificamos muchas veces la violencia, señalamos, criminalizamos, entonces es un proyecto de muy largo alcance, que implica a muchos actores y no solo a un gobierno, y no puede ser un proyecto sexenal, es un proyecto de nación. De acuerdo con organizaciones internacionales, México es el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo, con un promedio de una víctima por mes, mientras que han muerto asesinados más de 110 luchadores sociales en los últimos 10 años. Está en la línea telefónica Alfonso Cuarón, director de Roma. 10 nominaciones al Oscar, Alfonso. Felicidades. ¿Cómo recibes esta noticia? Buenos días. Hola, buenos días. Contento, pues con sorpresa, pero muy contento, contentísimo por Yalitza y contentísimo por Marina. Justamente por ahí quería yo empezar. Fuiste muy generoso cuando recibiste los Globos de Oro, te referiste a ellas con admiración, con cariño, y bueno, pues están nominadas ambas. Pues con toda razón. Yo, si Roma tiene algún conecte emocional con la gente, es por Marina y es por Yalitza. O sea, en realidad Roma sin ellas es nada. Entonces, en primer lugar, tienen toda mi admiración, mi gratitud, y bueno, estoy muy contento que estén siendo reconocidas. Reconocidos también otros mexicanos muy talentosos. Bueno, pues tienes al maestro Caballero en el diseño de producción. Sí, hijo, es que la verdad el trabajo que hizo Eugenio de reconstrucción pero fue más allá de una reconstrucción, fue de crear realmente ese universo. Es muy impresionante y eso ha sido muy comentado en todos los círculos del cine, sobre todo de la gente, de los profesionales del diseño de arte.
Ha sido muy buena la cosecha desde la última vez que hablamos, Alfonso, hasta este momento. Está también lo que ocurrió en los Critics' Choice Awards, donde Roma hace historia y se convierte en la primer película no hablada en inglés que obtiene, bueno, pues nada menos que el premio a Mejor Película. ¿Qué me dices al respecto? Mira, me da muchísimo gusto que también digo esto que sucede ahora esta mañana. Es sin precedente, por un lado, en el cine mexicano. Ninguna película mexicana había estado nominada a Mejor Película, o película mexicana con 10 Óscares, o película mexicana con la cantidad de actores, director, diseño de producción, etcétera, ¿sabes? Y por otro lado, en cuestión de cualquier película en la historia de los Óscares, creo que solo ha habido 8 películas que han sido nominadas a Mejor Película Extranjera. ¿Sabes? O sea, es un número muy reducido de películas que han roto ese precedente. Pero lo más importante de todo esto es que es una película que sí es en español, pero también es en mixteco. Y lo más importante aún es que la protagonista es una trabajadora doméstica de origen indígena. Eso creo que sí es algo imprecedente. A ver, justamente eso, Alfonso, ¿qué significa que una película no solamente hablada en español, sino mexicana, hecha por mexicanos y con esa protagonista y esa fuerza en la historia esté pues cosechando estos más de 150 premios ya? ¿Qué significa en un momento como este? Creo que es innegable que hay tendencias que claman por no solo por una mayor diversidad en el cine, pero para una mucho mayor integración en las sociedades. Creo que lo que logró Yalitza es una cosa muy bella, muy conmovedora, porque le dio una humanidad muy profunda. La película está siendo utilizada como plataforma para distintos movimientos, para el movimiento de Marcelina Bautista en México, claro, de trabajadoras del hogar, o a la Alianza para las trabajadoras domésticas en Estados Unidos. Y creo que eso sí es de las cosas que más orgullo me da. ¿Eso estaba entre tus objetivos cuando planeaste Roma? Mira, la verdad, cuando yo estaba haciendo Roma, yo estaba en un viaje más adentro de mi memoria. Yo estaba un poco inconsciente, era un poco inconsciente de lo que estaba haciendo. El proceso, yo una vez entrado en el proceso, y empezando a tener más conciencia de la película que estaba haciendo, lo que empecé a sentir es una deuda tremenda, como es la misma deuda que comparto con el resto de la sociedad. Y entonces sí fue inmediato el impulso de acercarnos a organizaciones y ofrecerles la película. Al recibir los Globos de Oro, dijiste, gracias México. Me parece, Alfonso, que México te da las gracias a ti por esta enorme felicidad que nos provocas con las nominaciones, con los premios, pero además también por la profunda reflexión a la que nos llevas luego de ver Roma. Gracias de verdad por estos minutos, felicidades, todo lo bueno, y pues ¿con qué palabras quisieras despedir esta conversación, Alfonso? Pues el quien está agradecido con México soy yo. Roma sería impensable si no fuera por México y por yo ser mexicano. Es lo que me nutrió y lo que me sigue nutriendo. Alfonso Cuarón, felicidades, te abrazo, muchísimas gracias por la entrevista.
Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy, jueves 24 de enero de 2019, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México y vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México, no sin antes decirles Kualito Nalí, Buongiorno, Good Morning, Ambarev y Dubra et Ubra. Y bueno, pues déjenme decirles que lo que está en puerta, bueno, parte de la nominación de Roma, los 10 Óscares, las 10 nominaciones para Roma. También ahorita tenemos pues la problemática del huachicoleo, de toda esta, lo de Moreno Valle, están investigando qué fue lo que sucedió, de dónde fue, si fue un atentado. Ya estamos teniendo algunos reportes en donde esto fue un atentado terrorista y no hay que sacarlo de contexto mundial. También tenemos lo que es esta autoproclamación de Guido, dice, de ser presidente de Venezuela, que esto tampoco está como aislado. Algunos países apoyan a este nuevo mandatario y otros respetan pues de alguna forma lo que ha estado manejando Maduro, ¿no? Y bueno, la gente también está apoyando a Maduro, la gente, su pueblo también, algunos, y algunos otros lo que parecía un golpe de estado debido a que algunos militares ya estaban tomando pues el poderío. Y bueno, ayer vimos que hubo algunas cartas y un comunicado de este nuevo presidente de Venezuela que se autoproclamó como presidente. Emitió una carta a las embajadas, a las diversas embajadas de los diversos países, y vamos a dar un poquito de lectura. Dice: para todas las embajadas, dice, presentes en Venezuela. De hecho, Maduro corrió a todos los embajadores. Juan Guaidó los mantiene, dice: responsablemente les digo que somos una nación soberana y seguiremos manteniendo las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. Aquí es importante porque Donald Trump está apoyando a Juan Guaidó y está desconociendo a Venezuela. También dice: algunos países lo reconocen, algunos países lo desaprueban también. Dice: seguimos firmes en retomar el orden constitucional. Caracas, 23 de enero del 2019, Asamblea Nacional, Presidencia. Comunicado dirigido a todas las embajadas presentes en Venezuela, dice: por la presente y en calidad de los poderes que me otorga la Constitución, y se comunicó a todos los jefes de misión diplomática y su personal acreditado en Venezuela que el Estado de Venezuela desea firmemente que mantengan su presencia diplomática en nuestro país. A tal efecto, les insto a desconocer cualquier otra orden o disposición al respecto que contradiga el firme propósito del poder legítimo de Venezuela. Dice que en virtud de la Constitución ostento de que las misiones diplomáticas, jefes de misión y todo su personal continúen operando en Venezuela, dice, con normalidad, y de que respeten todas las inmunidades y privilegios. Cualquier disposición contraria carecería de validez, pues emanaría de personas o entidad que por su carácter usurpatorio no tienen autoridad legítima para pronunciarse al respecto. Juan Guaidó. Y lo más complicado del asunto es que él también se está autoproclamando, no ha sido producto o fruto de algunas elecciones alternas, por ejemplo, en donde se manifieste pues de alguna forma la voluntad del pueblo. Y esto es lo que, bueno, estamos viendo. Por un lado, una persona que dice usurpadora, pero que a lo mejor fraudulentas o no, acudió a las elecciones, como es Maduro, y por otro lado, una persona autoproclamada, autoimpuesta totalmente por su determinación, que está empezando a tomar el poder en Venezuela. Dice: ahí va policía, el perro robot que patrulla la casa. También dice Juan Guaidó, presidente de Asamblea Nacional Venezolana, dice: funcionario, el acuerdo con la Constitución, tal como avalizó, pero el Tribunal Supremo de Justicia, dice, Brasil reconoce
el señor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Bolsonaro también dice a Brasil se apropiaría de la política económica, proceso de transición para que la democracia en Venezuela se dé con paz y que sea social, ¿no? Dice, ante la extrema insolencia imperial que pretende imponer en nuestra patria un gobierno títere y servil, ha dado 72 horas a todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos para que abandonen el país. Venezuela se respeta, dice Nicolás Maduro. También, bueno, vamos a ir, dice Juan Guaidó, dice Legamín, que también están Nicolás Maduro y Venezuela, dice, están en disputa Nicolás Maduro y Guaidó por la presidencia de Venezuela. Esto que nos dicen en materia internacional, dice, continúan agresiones a periodistas y dirigentes sociales en México. También, bueno, pues déjenme decirles que hoy Reforma nos informa las agresiones en contra de periodistas y luchadores sociales continúan en México. Colectivos sociales ven este fenómeno como uno de los principales temas pendientes que deberá resolver el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pablo Pérez nos amplía. Nathaniel Hernández asegura que su labor periodística ha sido censurada e incluso le ha llevado a ser víctima de agresiones por parte de actores de poder en el sureño estado de Chiapas. Evidenciando el escenario de impunidad, alzando la voz por la gente que no tiene los medios o mecanismos para decir lo que está ocurriendo en alguna zona determinada. Y es una práctica vieja, ¿no? Una forma de callar voces es asesinando o encarcelando. Y bueno, pues dice... En el encuentro Elecciones para México, Libertad de Expresión y Procesos de Transición, periodistas y luchadores sociales coinciden en que por décadas han sido los gobiernos en turno los responsables de las agresiones en contra de los comunicadores o los que luchan por los derechos sociales. La mayoría de las denuncias de las familias dicen que la última persona, o en el último lugar donde se vio a la persona desaparecida, estaba un policía municipal. La permanencia de algunos actores políticos en puestos clave en el gobierno actual les hacen dudar sobre la posibilidad de que se haga justicia. A Noé Jiménez Pablo lo asesinan y ahora el que es el fiscal general de justicia en Chiapas fue acusado de haberlo torturado hace 17 años. Tan solo en lo que va del 2019 han sido asesinados 2 luchadores sociales, José Gómez y Noé Jiménez, en el sureño estado de Chiapas, y el periodista Rafael Murúa en Baja California, quien incluso estaba inscrito en el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. También nos implican a nosotros como sociedad, ¿no? Porque justificamos muchas veces la violencia, señalamos, criminalizamos, entonces es un proyecto de muy largo alcance que implica a muchos actores y no solo a un gobierno, y no puede ser un proyecto seccional, es un proyecto de nación. De acuerdo con organizaciones internacionales, México es el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo, con un promedio de una víctima por mes, mientras que han muerto asesinados más de 110 luchadores sociales en los últimos 10 años. Pablo. Bueno, pues así la nota. También déjenme comentarles que, bueno, pues hoy Reforma nos informa, dice, suman ya 96 muertos por la explosión en ducto. La cifra de muertos por la explosión en Tlahuelilpan ascendió a 96 tras el fallecimiento de una persona en el hospital de Lomas Verde. También se oye mejor primor que Priam Polemski. Presidenta de Morena dijo que era inaceptable dejar gubernatura de Puebla a PAN y que con el PRI pudo llegar a un acuerdo para un nuevo gobernador. Ya suman Águilas 23 partidos sin perder. América venció 1-0 al Atlético San Luis gracias a un penal de Aguilera, y ya suman 23 partidos sin perder entre la Copa MX y la Liga MX. También dimite Gonch, a presidente de Renault. El CEO de Renault, Carlos Gonch, encarcelado por irregularidades al frente de Nissan, presentó dimisión este jueves ante ser destituido. También pidió Cuitláhuac allanar salida de Winkler. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, pidió ayudar a diputados para facilitar la remoción del fiscal estatal Jorge Winkler. Y bueno, déjenme decirles que aquí hay un dato importante. Tenemos ya la lista de los países que apoyan la región a la situación de Venezuela. Están a favor de Guaidó: Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Argentina y Perú. Varios países. Y sigue reconociendo a Nicolás Maduro, casualmente México.
Dice, Esindea, región crisis en Venezuela, luego de que el presidente de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó, dice, juró como presidente encargado, diversas naciones de América lo han reconocido. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, afirmó que los militares no aceptarán a Juan Guaidó como presidente interino. El ministro de Defensa afirmó, que los militares no aceptan esto. Venezolanos que residen en México se manifiestan frente a la embajada de su país en apoyo a Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana y quien se declaró presidente interino de esta nación. Tenemos también que el secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro ya no tiene autoridad legal en Venezuela para romper relaciones con su país. Rechaza Pompeo también la autoridad de Maduro y vemos algunas situaciones en donde de alguna forma, este pleito, algunos, de hecho, la encomienda era no aceptar a Maduro desde hace mucho tiempo. El problema es que también los países que están aceptando a Maduro, como es México, o algunos gobernantes, también como Andrés Manuel López Obrador, además de que lo reconoce el 94% de ciudadanos de América Latina, lo elegirían como su presidente. Casualmente dice, lo están desconociendo y están de alguna forma empezando a agredir a estos países. En este caso esto del huachicolero, no lo duden, tiene algo que ver con Venezuela. Vamos a ver que estas situaciones están complicadas. Andrés Manuel López Obrador no es de que lo apoye, pero sí se ha mantenido al margen, respetando lo que es la voluntad del pueblo. Y esto del huachicoleo, como están en combinación, ustedes saben que han agredido también a los países que apoyan a este régimen socialista, que tiene de alguna forma relaciones diplomáticas con Rusia, con Maduro. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo. Que en México estamos viviendo una situación complicada y una situación de cambio. Andrés Manuel López Obrador también se está abriendo a esta parte del capitalismo, a esta parte de la diplomacia internacional con los Estados Unidos, sin dejar de lado también de preocuparse por los países que también están en esta situación y que llevan estos regímenes, como son Venezuela, Colombia también por ahí. Entonces, en esta situación hay que verlo desde este nivel y esta óptica política, geopolítica, geosocial, económica, política también. Y respaldan en México oposición a Maduro, llenan las calles en Venezuela. ¿Cómo evitar que se repita Tlahuelilpan? Tienen que empezar a ver y a tener estrategias de seguridad, también de contención de posibles incendios en cualquier otro lado. Y acusa Maduro a Donald Trump de intervención. También asaltan a pasajeros en Los Reyes e ilumina Roma, la colonia Roma. También dice hasta que llegó su hora, dice. Afirman, dice, arman gresca ambulantes en el metro Miscuac y también rastrean la zona de la explosión. Maduro, sin autoridad para romper diplomacia con Estados Unidos, rechaza a México desconocer a Maduro. Y también dice, se enciende la región crisis en Venezuela. También tuvimos tenemos Venezuela, que son las notas importantes, todo esto que se está dando y que de alguna forma, como del huachicoleo, estaba como muy apagado, más bien era una cortina de humo esto. También estamos viendo este brote social en Venezuela, estamos viendo esta situación que también nos puede llevar a situaciones muy complicadas en México. Y también tenemos lo del Popocatépetl. Está esto como a nivel, la gente se está asustando, ya les pasé ayer algunos videos. Y deja flamazo en gasolinera, 2 quemados, 2 albañiles resultaron con quemaduras luego que se registrara un flamazo en la gasolinera donde laboraban en la colonia Juárez, imagínense. Y recula Aureoles acepta préstamo, aunque primero rechazó el préstamo de AMLO. El gobernador de Michoacán informó que aceptará adelanto de participaciones para pagarle al CENTE. Eso es lo que tendría que haber hecho. Desde ayer lo habíamos comentado, que no nos parece esto de que rechaza esto. Qué bueno que lo acepta. Necesitan los profesores de Michoacán recibir su dinero. Toma CENTE, también alcaldías en Michoacán, además de bloquear vías de tren, lo que ha generado pérdidas millonarias. La CENTE mantiene tomadas 34 alcaldías en Michoacán, informó SSP.
eligen también a Fuentes como presidente del Tribunal Electoral y Felipe Fuentes Barrera es elegido como nuevo presidente del Tribunal Electoral Federal en sustitución de Yanis Otalora, quien renunció el día de ayer. También dice por qué Roma hizo historia y vemos, dice, tan solo con sus nominaciones la cinta Roma del mexicano Alfonso Cuarón ya hizo historia en los premios de la Academia, porque bueno, en primera está nominada una actriz indígena, que eso es lo importante, a mejor actriz. Y las posiciones respecto a Venezuela, empezando por Estados Unidos, varios países reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, otros como Bolivia respaldan a Maduro, que son incondicionales AMLO y Evo Morales. También dice Maduro sin autoridad para romper diplomacia con Estados Unidos. También ligan a hijos del Chapo con ejecución de Valdés. Damaso López, el licenciado, afirmó que hijos del Chapo se molestaron con el trabajo del periodista Javier Valdés y por eso fue asesinado. También rechaza México desconocer a Maduro y caída del helicóptero fue inusual. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este es el caso de Moreno Valle, dicen que se invirtió el helicóptero y cayó totalmente de cabeza. Y bueno, suman también ya 96 muertos por la explosión del ducto y dice, a casi un mes del accidente en Puebla en el que murieron Moreno Valle y Alonso, la Secretaría de Comunicación y Transporte reconoció que la caída del helicóptero fue algo inusual. También cuestionan en Congreso inacción en Tlahuelilpan. Legisladores de Comisión Permanente cuestionaron a autoridades por explosión en Tlahuelilpan al considerarlo que se podía evitar la tragedia. También verá Senado guardia en periodo ordinario. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado confirmó que minutas sobre guardia se revisarán en el periodo ordinario. 11 países de América, excepto México, reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Qué terrible esto. Hay que ver si también en Europa, en Asia y en África también lo reconocen así. Y con documento fechado en Washington, el legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acepta a Guaidó como presidente encargado. Hertz Manero se juega su nombre en la historia, bloqueo en Michoacán y debate sobre Guardia Nacional. Lo mejor, dicen. Industria en México ha perdido más de 7.500 millones por bloqueo de maestros en Michoacán, lo dice Concamín, y anuncia AMLO decreto para abrir todos los expedientes del CISEN. Reportan grave al doctor Miguel León Portilla tras sufrir un paro broncorrespiratorio. Esto es una lamentable situación, esperemos que esté bien. Ya está grande, ha sido nominado y reconocido varias veces en es el historiador más grande que tiene México y de Latinoamérica, de los grandes, y es una pena ahorita que esté sufriendo esto. Ha sufrido un paro broncorrespiratorio, ojalá que se recupere. Le mandamos un beso, un abrazo al doctor Miguel León Portilla. Con documento fechado en Washington, el legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acepta a Guaidó como presidente encargado. También tenemos que gestiona el INE ampliación a presupuesto debido al recorte de 950 millones de pesos. El INE aprobó solicitarle a Hacienda una ampliación presupuestal de 619.2 millones de pesos para las elecciones de 2019. También usa AMLO departamento en Palacio Nacional. AMLO reveló que se ha quedado a dormir en un departamento en Palacio Nacional que se construyó en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y al cual podría mudarse. También hayan 4 tomas clandestinas en Veracruz. Autoridades aseguraron 4 tomas clandestinas en Minatitlán, Texitepec y Acayucán, esto en Veracruz. También son reparadas por personal de Pemex. Y nombran a Arely Gómez, contralora de PGJF. El Pleno del Consejo de la Judicatura nombró a Arely Gómez, ex procuradora y ex titular de SFP, controladora del Poder Judicial Federal. Esto está rarísimo, ¿no? Pero bueno, dice, tendremos que extraer más alimento de la tierra. Aquí sí se tendría que cortar, ¿no? Ahí sí lo digo, se tendría que cortar porque no se me hizo que fuera una persona que hiciera un trabajo bastante significativo, por lo menos no en la pantalla, y no sé si lo está haciendo normal, sin el reflector bien, ¿no? Está muy extraño, es como prolongar todo este sexenio calderonista, dice panista, ¿no? Se brincó el priista, y bueno, pues
Arrecia China su ofensiva contra los tuiteros. También traman su regreso a nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Y prohíbe Ruanda blanqueo con cremas. También batallan jóvenes para dejar el yapeo. Y también, bueno, pues esto es lo que nos dice hoy. Y debe Sedena informar participación en el nuevo aeropuerto internacional. Sedena deberá entregar información relacionada con su participación en construcción de barda perimetral y pista 6 del nuevo aeropuerto internacional, ordenó el INAI. Preocupa a la iniciativa privada Chiapas Oleaje Migrante. Empresarios rechazan facilidades para recibir a migrantes en la frontera sur y exigieron atender primero a indígenas desplazados en Chiapas. Esta, bueno, pues es una muy buena razón. Y confirman recorte de publicidad oficial. El presidente confirmó que aplicarán recorte al gasto en publicidad gubernamental al destinar 4.2 millones de pesos, a 50% menos que el gobierno anterior. También tenemos, déjenme comentarles que reportan grave a Miguel León Portillas, dando la nota tal cual, tras sufrir un paro. Él tiene 92 años, es reportado grave por un paro broncorrespiratorio. La salud del historiador y catedrático pues está lo dice, dan de alta a Fujimori, irá a prisión. El expresidente peruano Alberto Fujimori recibió el alta de la clínica en donde permaneció internado, por lo que volverá a prisión. También gana peso 15 centavos frente al dólar. El dólar cerró ayer en 19 pesos con 35 centavos, 15 centavos menos que el día de antier, tras la incertidumbre generada por el cierre de gobierno de Estados Unidos. Y continúa la búsqueda de Salas sin éxito. Esta es una tragedia también bastante dolorosa. Oímos ayer el audio donde dice: estoy que me muero de miedo. Dice, el avión está que se deshace. Si no me encuentran, no me busquen. Ya saben lo que pasó, ¿no? Los equipos de rescate siguen sin poder dar con el paradero del futbolista argentino Emiliano Sala tras el segundo día de búsqueda. Avalan a Esquivel y Hit en Banjico. La comisión permanente aprobó a Gerardo Esquivel y Jonathan Hit como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. También suman ya 96 muertos por explosión del ducto. Se informó que el número de muertos por la explosión en Tlahuelilpan subió a 96, otras 44 personas siguen hospitalizadas y 31 de ellas en la Ciudad de México. También advierte la CNDH riesgos en Fuerzas Armadas. Al presentar su informe 2018 ante la permanente Ombudsman, advirtió que amplían la influencia de Fuerzas Armadas y es riesgo para la democracia. Presentan también el sistema de radio y televisión del Estado. AMLO anunció creación del sistema público de radio y televisión que busca coordinar y armonizar medios del Estado como dice, con absoluta autonomía. Y bueno, con respecto a esto también tenemos, déjenme comentarles que ayer pues de alguna forma se emitió esta lista de quienes estarán en lo que es radio y televisión. Genaro Villamil se queda como ayer Andrés Manuel López Obrador hizo los nombramientos, se va a encargar de todo lo que es televisión, todo lo que es la televisión pública. Armando Casas se queda en Canal 22, en Imer se queda Leida Calleja, en Lidia Camacho se queda en DGTE, Notimex estará comandado por San Juan Martínez, RTC Rodolfo González, Canal 14 Fernando Coca, Canal 11 José Antonio Álvarez Lima. También tenemos que Canal 22 está Armando Casas. Así está el asunto y así quedaron los nombramientos ahora con lo que es la radio pública. Y bueno, pues también vamos a ver qué es lo que nos dice la prensa. Hoy la prensa nos informa
Los hijos del Chapo mataron a Javier Valdés, asegura Dámaso López. Un robo de niños, delito común en la Ciudad de México. A diario se registran 4 casos donde se roban a los niños. Y déjenme decirles que a veces, de repente, parece ser que hasta aquí hay que desconfiar hasta de los ancianitos. Nos ha tocado conocer casos en donde hasta los ancianitos son los que se roban a los niños, las ancianitas en los súper. Ustedes no desconfían de un ancianito, pero nos ha tocado casos que también incluso hasta son estas parderas las que se meten a robar, hasta en silla de ruedas, y son personas de la tercera edad, lamentablemente. Y bueno, pues también dice quietos, prietos, les dicen, y en tiempo récord asaltan combi en el Estado de México. La cámara grabó el momento del asalto. También alertan por billetes falsos de 500 pesos. Y en la Embajada de Venezuela se manifiestan decenas de venezolanos contra el gobierno de Maduro. Policía se retira frente a manifestación en Venezuela. Flamazo en gasolinera de la colonia Juárez deja 2 heridos. Los heridos fueron trasladados al hospital Rubén Leñero. Se roban luminarias en Iztacalco y aseguran toma clandestina en Teotihuacán. También asesino de Adriana fue influenciado por un anime. Crédito Joven es un fraude, aclara STPS. Y gobierno de la Ciudad de México acuerda con bomberos retiro de plantón. También se hace emblemática la casa donde se filmó Roma. Y hoy más que nunca con el presidente, dice Maradona por ahí. Y desde Tijuana, Yalitza Aparicio dice festeja su nominación al Oscar. También tenemos que Mexicana crea bebida que reduce la glucosa en la sangre. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la prensa. Vamos a ver qué nos dice la jornada el día de hoy. Y bueno, pues también vamos a comentar OIT sacude las nuevas tecnologías al mercado laboral, perderán su empleo los menos preparados, advierte el organismo. También déjenme decirles dice Javier Valdés, esa es la nota de hoy, la nota de nuestras primeras planas. A Javier Valdés lo asesinaron los hijos del Chapo Dámaso López. El licenciado implica a Emma Coronel en fuga del Chapo. También Dámaso López testifica contra el Chapo, narra homicidios. También tenemos que Pelosi amaga con impedir discurso de Donald Trump sobre Estado de la Unión. México no desconocerá el gobierno de Maduro, Secretaría de Relaciones Exteriores, y Cuba expresa su firme apoyo a Maduro ante un intento golpista. También tenemos que Cuba, México, Bolivia también están apoyando a Nicolás Maduro. Este jueves se define la situación del militar ligado al huachicolero. También sube a 96 la cifra de muertos por explosión en Tlahuelilpan. Aprueba el INE reajuste a su presupuesto 2019 y critica CNDH, intervención de Sedena y Semar en Guardia Nacional. También necesaria la promoción del turismo mexicano, lo dice Sectur. Lanza Fobiste, convocatoria para créditos inmobiliarios. Abasto de gasolina se normalizará si ductos no son dañados por Pemex. También dice abasto de gasolina se normalizará si los ductos no son dañados, dice Pemex. También baja el precio de la gasolina en la frontera norte. Y Venezuela rompe relaciones con Estados Unidos. Urge la Unión Europea elección libre y creíble en Venezuela. También Estados Unidos prevén todas las opciones y Maduro usa la fuerza. Venezuela, dice, militares rechazan autoproclamación de Guaidó. Dice Vladimir Padrino en un Twitter, en su cuenta de Twitter, dice: el desespero y la intolerancia atenta contra la paz de la nación. Los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley.
Dice, la FAMB defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional. Y bueno, pues también esto es lo que nos dice, más de 9,000 migrantes llegan ya a México, la segunda caravana, ya llevamos casi 20,000 migrantes. El Papa Francisco, el miedo a los migrantes nos vuelve locos. Mitad le dice, no es el miedo a los migrantes, ¿no? Es más bien las condiciones que se agravarían con tanta gente, sean migrantes o no. Creo que incluso sería menos empleo, se bajarían los recursos porque los recursos no están subiendo. Mitad de centroamericanos que arribó a la frontera en 2018 aún insiste, dice, ahora sí pediríamos unos milagros, ¿no? Aún insisten en cruzar. También aprueban comisiones del Congreso mexiquense, reforma la Constitución. En Jojutla se revisan las casas afectadas por el sismo del 2017 y adelantan participaciones federales a Michoacán para subsanar deuda. Exalcaldesa de La Paz rechaza vínculos con el Chapo. También tenemos por ahí que la Chapo diputada, lo comentaron por ahí, había tenido hijos con él. Y decretan alerta amarilla en 6 alcaldías por el frío, se reporta retraso en 6 líneas del metro. Y en bomberos, sindicato ponía y quitaba directivos. Pérez Cova, habrá créditos para empresarios hasta por 500,000, lo dice Sheinbaum. También tenemos que 6 candidatos para la rectoría de UAM Azcapotzalco. 1 millón de mexicanos sin acta de nacimiento ni pleno derechos. INEA y CONAFI fortalecerá servicios educativos, intentan defraudar a través del programa Crédito Joven. También tenemos que, bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada el día de hoy. Dice, Nestlé inversión cuestionable y los jóvenes alejados de la iglesia, sociedad y ladrones, Tlahuelilpan, imaginario político contra imaginario económico. Y bueno, pues Excelsior hoy nos informa. Estados Unidos pide que Nicolás Maduro presente su renuncia. Venezuela rompe relaciones diplomáticas con este país. México mantiene su postura sobre Venezuela. Trump reconoce a opositor Guaidó como presidente. También vuelca un tráiler en Tabasco y rapiña acaba con carga de arroz. Váyanse con cuidado, dice sujeto luego de asaltar a pasajeros. Gallos despierta y golea en la Copa MX, la verdadera historia del Borrás, el perrito de Roma. Y suman ya 96 muertos por la explosión en ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo. El IMSS informa que este miércoles falleció otro de los heridos que dejó la explosión en un ducto de Pemex. Con este deceso baja 4 el número de personas atendidas a esta unidad médica. La ciudadanía evitó toma ilegal a ducto de Tuxpan, lo dice López Obrador, ya son 96 los fallecidos y México agradece la solidaridad de China tras explosión en ducto de Hidalgo. Reportan estable al historiador Miguel León Portilla, también escritor académico de la lengua y catedrático de la Universidad Autónoma de México. Miguel León Portilla, de 92 años, es reportado como estable tras sufrir un paro bronco-respiratorio. Estaremos al pendientes de su salud. También Gobierno de México ofrece apoyo económico y empleo a migrantes. Por frío en zonas altas, alerta amarilla en 6 alcaldías de la Ciudad de México. También hoy tenemos que la calidad del aire en Chihuahua es buena, es regular en Mexicali, regular en Aguascalientes. Hoy el Servicio Meteorológico Nacional nos informa que el Frente Frío número 30 y la masa de aire frío asociada nos traerán norte con rachas superiores a 70 kilómetros por hora en Tampico, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas mayores a 50 kilómetros por hora en Tabasco, Campeche y Yucatán. Hoy se prevé tiempo severo en las próximas 3 horas, se prevén tormentas de corta duración en Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. También tenemos que en el Valle de México no se prevén tormentas por lo menos en 3 horas. También se pronostica tormentas puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco. Vamos a tener lluvias con posibilidad de actividad eléctrica y granizo fuertes en Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, muy fuerte en Oaxaca, Chiapas y también en Tabasco. Les comento que hay las condiciones dinámicas y térmicas para la formación de una tormenta invernal. Y bueno, pues esto también tendremos temperaturas menores a -5 en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.
de -5 a 0 grados centígrados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. También tendremos temperaturas de 0 a 5 grados en sierras de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca. Y bueno, pues también déjenme comentarles que el día de hoy, dice, esta tarde y noche el Frente Frío número 30 ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste de México y en la península de Yucatán, además de evento del norte en el litoral del Golfo de México e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Hoy recuerden que el clima estará para la Ciudad de México en 25 grados centígrados como máxima y 5 grados centígrados como mínima. Tendremos ráfagas de viento de 16 a 44 kilómetros por hora, cielos nublados, nubosos en las próximas horas, luna menguante iluminada en un 82.48%. Tenemos una sensación térmica de 8 grados centígrados, una sensación de una temperatura ahorita de 9 grados centígrados. Tenemos cielo despejado en este momento. Para el día de mañana en la Ciudad de México, mañana viernes tendremos 26 grados centígrados como temperatura máxima, 7 grados centígrados como temperatura mínima. Monterrey tendremos 20 grados centígrados como temperatura máxima, 7 grados centígrados como temperatura mínima. Mexicali tendremos 20 grados centígrados como temperatura máxima y 4 grados centígrados como temperatura mínima. Y bueno, pues hoy Citibanamex nos informa que el dólar se compra en 18 pesos con 50 centavos, está a la venta en 19 pesos con 35 centavos, el euro estará a la compra en 21 pesos con 61,79 centavos, estará a la venta en 21 pesos con 63,24 centavos. También tenemos que el Dow Jones hoy está en 171.14 puntos, que corresponde a 0.70%. Y bueno, pues así el clima y las finanzas para el día de hoy. También tenemos que vamos a escuchar un poquito este audio. He's never won the presidency in a free and fair election. And he's maintained his grip of power by imprisoning anyone who dares to oppose him. That body's constitutional powers, declare Maduro a usurper, and call for the establishment of a transitional government. As you make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. We are with you. We stand with you. And we will stay with you until democracy is restored and you reclaim your birthright of libertad. Muchas gracias. Y vayan con Dios. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus matones deben saber que el mundo está observando y que tendrán que rendir cuentas por su crueldad y sus violaciones. Al final dice, bueno, pues estas fueron las palabras de Mike Pence. Por una Venezuela libre, dice, tienen que saber el mundo de que es un usurpador y que Estados Unidos está con la gente de Venezuela, ¿no? Se vayan con Dios. En pocas palabras, esto es lo que comenta. Y bueno, pues vamos a checarlo. Vamos a checarlo. También dice, amplían Panteón de Tlahuelilpan para recibir víctimas de explosión. El edil de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías, explicó que luego de diversas gestiones se logró convencer al propietario de un predio adjunto al cementerio para realizar la extensión. El tribunal desecha impugnación por traslado del pistache. Según investigaciones, David N., presunto líder de la Unión Tepito, ordenaba homicidios contra grupos rivales, controlaba tráfico de droga, explotación sexual y trata. Avanza Pemex en distribución de gasolina en Monterrey. Pemex reiteró que no hay escasez de combustibles
y que las terminales de almacenamiento y despacho cuentan con inventarios suficientes para abastecer la demanda. También Serie del Caribe pende de un hilo y localizan 4 tomas clandestinas de combustible en Veracruz. Autoridades localizaron y aseguraron 4 tomas clandestinas en ductos de Pemex que atraviesan los municipios de Manatitlán, Texi-Texpec, Acayucán también. Y bueno, pues 4 días económicos, 4 cifras económicas que revelan la realidad de Venezuela. También la verdadera historia del Borras, el perrito de Roma. Y dice, estos países sí reconocen a Maduro como presidente de Venezuela. También menor abusaba sexualmente de su perrita. Lo permitían sus padres, como ven. Sevilla pone al Barcelona contra las cuerdas y Disney renovará a los Simpson al menos 2 temporadas más. Graban momento en que migrantes lanzan a niños desde el muro y dice, ya vimos, dice, así se vio la explosión del Popocatépetl. También se suman binomios caninos a la búsqueda de la niña Giselle. Instagram quita insignia de verificación a cuenta de Maduro. Creo que ahí sí no se debería de meter Instagram. Pronostican ambiente frío en casi todo el país para este martes. No eran guachicoleros, sino familiares de desaparecidos. Y también, bueno, pues Nicolás Maduro en vilo, Estados Unidos y Canadá lo desconocen. Imagínense ya desconociendo Canadá y Estados Unidos a Maduro, ya estaría grave el asunto. Buscan cobrar por ver porno para pagar muro. Y no censura la dictadura. Luis Carlos Parada, Corte Suprema de Estados Unidos, respalda veto de Trump a militares transgénero. Evo quiere gobernar por 19 años y se acabó la izquierda, dice Bolsonaro. 4 cifras económicas de la realidad de Venezuela. Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, próximos subgobernadores de Banjico. Juan Guaidó se proclama como presidente encargado de Venezuela. 5 lugares que puedes visitar cerca de la Ciudad de México y son baratos. También sin cambio en relaciones México-Venezuela, Ramírez Cuevas. Y bueno, pues también 24 horas, el diario Sin Límites hoy nos informa. Estalla Venezuela, México pide buscar una solución pacífica. También inusual la caída del helicóptero en que viajaban Alonso y Valle, dice Marta Erika Alonso y Moreno Valle, dice Espriu. También dice, exigimos el pago de bonos estatales, todos los adeudos con el magisterio. Conflicto en Michoacán golpea la logística de la industria. Y se roban $75 millones a la semana en crudo. Afores reportan altas minusvalías, también aumentan extorsiones y homicidios y secuestros. Plazas aprobadas por Protección Civil son invalidadas, dice Sheinbaum. Guardia Nacional apuesta riesgosa, CNDH. Juan y Vanessa Lolita la mexicana. Mariano Rivera se convierte en el primer pelotero en entrar al Salón de la Fama con votación perfecta. Y también tenemos que AMLO advierte que abrirá archivos secretos del CISEN. O tal hora, dice, deja presidencia del Tribunal Electoral, releva a Fuentes Barrera. Y Sánchez Cordero se reúne con migrantes en la frontera sur. Sotopía, dice, tendrá parque temático en China. Y la esposa del Chapo colaboró en fuga del altiplano en 2015. Encinas buscará fiscal para el caso Ayotzinapa. Ventas de tiendas crecieron a su menor nivel en 4 años, lo dice ANTAD. Licitación de pipas sí era viable, coinciden expertos. Y dan aulas dignas a escuelas de Huixquilucan. Y bueno, pues también tenemos que Yucatán recibe en España premio por ser referente en desarrollo turístico. Empresas y gobierno convertirán el Estado de México en el centro logístico más dinámico del país, dice Alfredo del Mazo. NESA solicita a AMLO que done helicópteros a municipios para fortalecer seguridad. Los precios de garantía ampliarán la base electoral. Critican propuesta de Morena para castigar a guachicoleros y celebran venezolanos en México. Por violencia reforzarán la vigilancia en Xochimilco. Crece tensión de shutdown en Estados Unidos y acumula 33 días. Infonavit mejorará su gestión de cobranza. Espriu desmiente depósitos de huachicol en el nuevo aeropuerto internacional de México. El Tribunal Electoral un contrapeso menos. Maduro no tiene legitimidad para expulsar a diplomáticos, dice Estados Unidos. Freddy Cabrera ofrece mitigar migración con empleos y educación. El PRI perdió el rumbo, esencia y valores, dice César Augusto.
y bueno, entre otras cosas, necesario unir fuerzas para sembrar a Maduro. Esto es lo que dice 24 horas el día de hoy. Pásesela bien. Mi nombre es Teresa Salazar. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo y les dejo pues estos videos y estas notas. Así es que espero que les haya gustado este programa. Denle un Twitter, compartan Twitter, compartan Facebook, en YouTube, compartan con sus seres queridos a través de internet, de los correos electrónicos, y háganos llegar todos sus comentarios. Nada más déjenme comentarles antes de irnos, déjenme darles un dato sobre el Popocatépetl. El día de ayer hicieron ya un recorrido las autoridades en donde para ver que en Puebla, para ver que no hubiera alguna situación crítica. Dice, a propósito de la explosión, también se cumplieron 18 años de la erupción más grande en 24 años de actividad. Columna eruptiva 13 kilómetros destruyó el domo número 12, generó flujos piroclásticos y un lahar que se detuvo a 1 kilómetro de Santiago de Yalitzintla. También la especulación, dice la espectacular explosión del volcán el día de ayer a las 9 de la noche. También se registra en México una nueva explosión, así lo informan los medios extranjeros. RT también lo informa. Senapred reporta la actividad del Popo de las últimas 24 horas, que consiste en 123 exhalaciones, una explosión, 61 minutos de tremor, y la alerta amarilla está en el semáforo del volcán, permanece en amarillo fase 2. Así lo vamos a tener para que no nos asustemos. Yo les recomiendo que vayan consiguiendo cubrebocas, los gogles, por cualquier situación, alguna otra situación en donde ustedes puedan pues de alguna forma tener tablas, y de alguna forma algunos le dicen ¿cómo se me fue el nombre? Estos que no son papeles, son cartones para que ustedes puedan cubrir los conductos de aire sin que se vayan a quemar, sin que se vaya, para que no entre la ceniza. Recuerden que son gases tóxicos. Aquí Protección Civil de Puebla dice, ante la actividad del Popo, atiende las medidas preventivas y comparte con tu familia la siguiente información: cubre nariz y boca con un pañuelo, protege tinacos y cisternas, así como los depósitos de agua, no realices actividades libres, y en caso de caída de ceniza, bueno, puedes mantenerte informado del 01 22 22 46 27 50. Esto es para Puebla, este teléfono es para Puebla. Nosotros tenemos el 911 en caso de cualquier situación, porque también de repente han manifestado que cuando hay este tipo de explosiones y de manifestaciones del Popo, a veces llega a caer la ceniza en algunas alcaldías como Xochimilco, como Tlalpan, por allá en Milpalta. Entonces ustedes tienen 911 y a través de redes sociales nos pueden hacer llegar algunas situaciones. Dice, durante el recorrido del personal en coordinación con Protección Civil Municipal de San Nicolás de los Ranchos, captan la fumarola del Popocatépetl. Están al pendiente en caso de caída de ceniza en la zona. También dice, el volcán Popocatépetl, recuerden que la Ciudad de México también puede ser afectada, emitió este miércoles por la mañana una fumarola con contenido de ceniza que se desplaza hacia el noroeste. Y bueno, pues esto es lo que nos dice también. Dice, este pequeño punto negro es el calor que irradió la explosión de las 21:06 horas. Ahí se ve, dice, estas explosiones, por sus dramáticas y espectaculares, han sido observadas en 24 años. Lo más importante es respetar el radio de los 12 kilómetros desde el cráter. Sin embargo, déjenme decirle que ya la gente, las personas ya se sintieron así como asustadas. Dicen que hasta los perros, y recuerden que cuando de alguna forma empieza a haber este tipo de situaciones, lo que tienen que hacer es pues hacerle caso al sexto sentido, y a veces los perritos nos informan, o los animales nos alertan, ¿no? Hay un comportamiento raro en ellos cuando va a temblar o cuando son este tipo de eventos. Hay que estar muy al pendiente de también de los animales, de los pajaritos también. Sismo magnitud 4.2
localizado a 9 kilómetros al suroeste de San Pedro Pochula, Oaxaca. Esto a las 3:29 de la mañana. Esto es el último reporte del Sismológico Nacional. También en Sinaloa, en El Dorado, en el sureste, también un sismo de 4.2 tenemos. Hemos estado sintiendo sismos, hay que estar al pendientes. También en La Paz, 4.1. Ese es el reporte, eso fue ayer. Y también tenemos por aquí otro de 4.2 en Tonalá, Chiapas. Unión Hidalgo, Oaxaca, 3.4 también. Les retuiteo toda esta información para que ustedes estén al pendiente. También en Veracruz, 3.7. Otro de 3.7. Así tenemos que irnos informando. En Guerrero está creándose otro sismo de 2.9. Y bueno, pues hasta aquí la información, los dejo, pásesela muy bien. Mi nombre es Teresa Salazar, recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo, pásesela bien. Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.